El poder del ejemplo para producir un cambio. Lucas capítulo 11 versículo 1 nos dice: Aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Un buen ejemplo tiene más efectos que muchas palabras. En sus conversaciones con los discípulos y también en sus sermones públicos, el Señor habló muchas veces sobre la oración, animando a orar. Pero su ejemplo al orar evidentemente retó a sus discípulos más que lo que sus palabras podían hacerlo. El hecho de que vivía lo que predicaba despertó en los discípulos el deseo de llegar a ser hombres de oración como él. Es el deber de cada padre, madre, obrero, pastor, de cada líder dedicar tiempo a la oración y ser un ejemplo tanto para la familia como en la iglesia. Ser un ejemplo de oración como lo fue Jesús fortalecerá los lazos familiares, nuestros hijos estarán protegidos del maligno y nuestra vida estará llena del poder del Espíritu Santo. Relata la historia de que David Brainerd sentía que debía llevar el Evangelio a una tribu salvaje de indios que habitaban en los bosques casi impenetrables a los demás hombres de aquel tiempo. Los amigos del misionero le dijeron que si él iba a ese lugar no volvería con vida. Aún así decidió ir. Llevó consigo una pequeña tienda de campaña para dormir. Después de muchos días de viaje se acercó al campamento principal de la tribu y entonces se detuvo para orar y suplicar a Dios la bendición suya sobre los indios a los cuales deseaba llevar el evangelio de salvación. El misionero creía que ningún ojo lo veía sino solo el de Dios, pero los cazadores indios le habían visto cuando plantaba su tienda y se apresuraron a ir al poblado para informar al jefe de la tribu que un hombre blanco estaba cerca. Enseguida se reunieron en consejo y se acordó que el hombre debía ser muerto y desollado su cráneo, costumbre que tenían los indios con los enemigos que mataban. Acto seguido, cierto número de indios fueron al lugar donde el misionero estaba y aguardaron distancia con acecho, esperando el momento cuando vieran salir al blanco. Pero Brainerd continuaba largo tiempo en oración a Dios. Los indios perdieron la paciencia, se acercaron a la misma tienda y miraron, le vieron de rodillas y creyeron oírle hablar con alguien, por lo cual no se atrevieron a hacerle ningún mal. En ese mismo momento vieron una gran serpiente de cascabel que se metía lentamente por debajo de la tienda del misionero y vieron cómo se irguió para atacarle, con sus colmillos en un cerviz. De repente, la terrible serpiente se retiró como si obedeciera una consigna divina y desistiendo de su atentado mortal, se escurrió por el otro lado opuesto por el que había entrado. Los indios se quedaron pasmados y lentamente se retiraron para juntarse con sus compañeros y contarles todo lo que habían visto. Entretanto, Brainer, entregado a la oración, ignoraba todo lo que había pasado. Solo le parecía escuchar a Dios decirle: mi rostro irá contigo. Se levantó de la oración y tomó el camino para el pueblo, llevando su Biblia en la mano. Para su sorpresa vio que todo el pueblo salía a su encuentro, pero no para matarle, sino para recibirlo con el mayor respeto, como teniéndole bajo la protección del Gran Espíritu y convencidos de que era alguien grande a quien Dios había guardado del veneno de la serpiente cascabel y que ellos debían hacer la paz con él. Escucharon todo el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. En los días siguientes vio cómo la tribu se transformaba por medio del Evangelio de la gracia de Dios y cómo lo abrazaron con una fe genuina. El ejemplo de la oración de David Brainer hizo que toda la tribu de indios salvajes se convirtiese al Señor. Que tu oración sea: ayúdame, oh Padre, a guardar mis pensamientos para que no sean ocupados por las cosas de este mundo. Que mi vida de oración testifique y sea un vivo ejemplo para todo el que me rodee. Que pueda conocer acerca de Jesús y pueda ayudar a salvar muchas almas para el reino de Dios.